Si quieres entender cómo la desigualdad extrema puede convertir a los hombres pacíficos en guerreros implacables y destruir un sistema económico entero en cuestión de meses, suscríbete ahora mismo a Archivo de Guerras Latinas. Aquí desenterramos las raíces profundas del conflicto. Año 1908. Estado de Morelos. El aire en los valles de Cuautla y Yautepec no olía a flores, a pesar de la vegetación exuberante. Olía a melaza hirviendo y a sudor humano rancio. Bajo el sol implacable del trópico seco, un ecosistema de explotación perfecta funcionaba con la precisión de un reloj industrial lubricado con sangre. Para el observador externo, para los inversionistas franceses y españoles que visitaban la región, Morelos era la joya de la corona del porfiriato, la capital mundial del azúcar, un paraíso de modernidad donde las chimeneas de ladrillo rojo de los grandes ingenios, como los de la hacienda de Santa Clara o la de Tenango, escupían humo negro, señal de progreso y riqueza ilimitada. Pero para los miles de hombres que caminaban descalzos entre los surcos, con la piel curtida hasta parecer cuero viejo y los pies agrietados por la tierra caliente, aquello no era un paraíso, era una prisión sin rejas. El sistema de haciendas azucareras había logrado una hazaña perversa. Había traído la tecnología del siglo XX, con sus turbinas de vapor alemanas y sus centrífugas eléctricas, pero la operaba con una estructura social feudal del siglo XVI. Los dueños de las haciendas, familias aristocráticas como los Escandón, los García Pimentel o los Amor, vivían en una realidad paralela, flotando en una nube de lujos importados, mientras trataban a la fuerza laboral indígena no como empleados, sino como semovientes, activos biológicos que podían ser usados hasta el agotamiento y luego reemplazados. La vida del peón acasillado en Morelos era una condena circular diseñada matemáticamente para que no hubiera escape. No comenzaba con un contrato, sino con una deuda. El sistema de la tienda de raya era la cadena invisible que ataba al hombre a la tierra del amo. En estas tiendas, propiedad del mismo hacendado, el peón estaba obligado a comprar sus insumos básicos, el maíz, el frijol, el aguardiente y la manta para vestirse. Los precios estaban inflados artificialmente, a veces el doble o el triple que en el mercado libre de la ciudad, pero el peón no recibía dinero en efectivo. Se le pagaba con fichas de metal o vales de papel que solo tenían valor dentro de los muros de la hacienda. Así el salario regresaba íntegramente al bolsillo del dueño antes de que el trabajador pudiera siquiera tocarlo. Y como el sueldo nominal era miserable, apenas unos centavos por jornadas de 12 o 14 horas bajo el sol, el peón siempre gastaba más de lo que ganaba. Esa diferencia se anotaba en un libro de contabilidad grande y pesado, custodiado por el administrador. Esa deuda no se borraba con la muerte, se heredaba. Un hijo nacía debiendo lo que su padre y su abuelo no habían podido pagar. La esclavitud legal había sido abolida en México, pero la esclavitud financiera estaba más viva que nunca, disfrazada de relación laboral. El trato físico dentro de los muros de la hacienda reforzaba esta deshumanización. Los capataces, hombres elegidos por su brutalidad y lealtad canina al amo, patrullaban los campos a caballo, armados con látigos y pistolas, vigilando que el ritmo de corte de la caña no disminuyera. El corte de caña, la zafra, es uno de los trabajos más brutales que existen. Requiere fuerza, resistencia al calor sofocante y habilidad con el machete. Un error por cansancio podía costar una mano o una pierna, pero no había seguro médico, ni compensación, ni piedad. Si un hombre se lastimaba, era expulsado de la hacienda y su familia quedaba en la calle, pero la deuda permanecía. Las mujeres de los peones sufrían un destino paralelo, trabajando en las cocinas de la casa grande o en el servicio doméstico, expuestas a los abusos sexuales de los administradores y de los hijos de los dueños, bajo la amenaza constante de que, si se quejaban, sus maridos serían castigados o enviados a la leva, el reclutamiento forzoso para el ejército federal, que era básicamente una sentencia de muerte por enfermedad en las selvas de Quintana Roo. La arquitectura misma de la hacienda reflejaba esta jerarquía divina.
En el centro, protegida por muros altos de piedra y jardines de estilo versallesco con pavos reales y fuentes de mármol, se alzaba la Casa Grande o el Casco. Allí los hacendados celebraban fiestas interminables con champán francés, tocaban pianos de cola traídos de Europa y discutían sobre política en salones con pisos de madera fina, completamente aislados del hedor de la molienda. A unos cientos de metros, pero en otro universo moral, estaban las calpanerías, o barracones de los peones, hileras de chozas de adobe y techo de palma, sin ventilación, sin agua potable, donde las familias se hacinaban en pisos de tierra, compartiendo el espacio con los animales y las enfermedades. La mortalidad infantil era atroz. Ver a un niño llegar a la edad adulta era un triunfo de la biología sobre la miseria. Los dueños miraban estas condiciones y se encogían de hombros, justificándose con una filosofía racista que impregnaba la época. Creían que el indígena era naturalmente perezoso y que solo el rigor y la deuda lo mantenían productivo. No veían sufrimiento humano, veían un costo de operación, pero el crimen más grande de los hacendados, el que finalmente encendería la mecha de la revolución, no fue la explotación laboral, sino el robo de la tierra y el agua. Para que un ingenio azucarero sea rentable, necesita expandirse constantemente y necesita cantidades industriales de agua. Las haciendas de Morelos comenzaron a comportarse como organismos cancerígenos, devorando el territorio circundante. Usando leyes corruptas, de deslinde de terrenos baldíos y sobornando a jueces y topógrafos, los hacendados comenzaron a mover sus cercas de alambre de púas, invadiendo las tierras comunales de los pueblos indígenas, los ejidos, que habían pertenecido a las comunidades desde tiempos inmemoriales, amparados por títulos virreinales. Pueblos enteros como Anenecuilco, Villa de Ayala o Moyotepec vieron cómo sus campos de cultivo, donde sembraban el maíz y el frijol para su subsistencia, eran tragados por el mar verde de la caña de azúcar. Más grave aún fue el robo del agua. Los hacendados construyeron acueductos y presas para desviar los ríos hacia sus turbinas y campos de riego, dejando a los pueblos secos. Los campesinos veían cómo sus pequeñas milpas se marchitaban bajo el sol, mientras, al otro lado de la cerca, el agua corría abundante para regar el negocio del patrón. Esto no era solo un robo económico, era una sentencia de hambre. Sin tierra y sin agua, el campesino libre dejaba de existir y no tenía más opción que convertirse en peón de la hacienda, entrando voluntariamente en la boca del lobo para no morir de inanición. Era un ciclo de despojo perfecto. Te quito tu medio de vida para obligarte a trabajar para mí casi gratis. La arrogancia de los hacendados llegó a tal punto que el gobernador de Morelos, Pablo Escandón, él mismo un hacendado y jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, declaró públicamente: «Si los indios de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en macetas, porque la tierra es para la caña». Esa frase, pronunciada con el desprecio de quien se siente intocable, resonaría como una declaración de guerra. Fue en este contexto de asfixia total donde surgió la figura de Emiliano Zapata. Es crucial entender que Zapata no era un peón miserable en el sentido estricto. Pertenecía a una familia con cierto linaje en Anenecuilco, dueños de un poco de tierra y ganado. Era un charro, un experto en caballos, respetado por su habilidad para domar animales y por su integridad personal. Había trabajado brevemente en la Ciudad de México, cuidando los caballos de una familia rica, precisamente el yerno de Porfirio Díaz, donde vio de cerca el lujo obsceno de la élite y confirmó que el sistema estaba podrido desde la cabeza. Al regresar a su pueblo, fue elegido calpuleque, o jefe de la Junta de Defensa de las Tierras. Su primera acción no fue tomar un fusil, sino tomar un legajo de papeles viejos. Zapata creía en la ley. Pasó meses visitando juzgados, mostrando los títulos de propiedad coloniales, escritos en papel antiguo y frágil, que probaban que la tierra pertenecía al pueblo. La respuesta del sistema judicial porfirista fue una lección brutal de realidad. Los jueces, comprados por los hacendados, se rieron de sus papeles. «Esos documentos no valen nada ante la modernidad», le dijeron. La policía rural, la temida Rurales, comenzó a hostigarlo.
Zapata comprendió entonces una verdad dolorosa que radicalizaría su pensamiento. En México, la justicia no era un derecho, era una mercancía, y los pobres no tenían con qué comprarla. La vía legal estaba muerta. Los hacendados no iban a ceder ni un metro de tierra por las buenas. Su avaricia era insaciable porque estaba impulsada por el mercado global del azúcar. Mientras el precio del azúcar subía en Nueva York y Londres, la presión sobre la tierra en Morelos aumentaba. La tensión llegó al punto de ruptura en 1910. En el hospital y que una hacienda cercana a Anenecuilco, los administradores habían cercado una zona de cultivo que pertenecía al pueblo y la habían dejado en barbecho, sin cultivar, solo para demostrar poder. Los campesinos de Anenecuilco, desesperados porque no tenían dónde sembrar para la cosecha del año, miraban esa tierra fértil ociosa con rabia. Zapata tomó una decisión que cambiaría la historia. Reunió a 80 hombres armados, no con fusiles militares, sino con carabinas viejas, escopetas y machetes de trabajo. Cabalgaron hasta las cercas de la hacienda. No atacaron la casa grande todavía. Atacaron los símbolos de la propiedad. Bajaron las cercas de alambre. Derribaron los postes y Zapata le dijo a los campesinos: siembren, y si vienen a sacarlos, defiéndanse con el acero. Este acto de desobediencia civil armada fue el cruce del Rubicón. Los hacendados no podían creer la insolencia. Unos indios rompiendo las cercas de la propiedad privada exigieron al gobierno federal que enviara al ejército para aplastar la rebelión, pero Zapata ya no estaba solo. El rumor de que en Anenecuilco había un hombre que no tenía miedo a los dueños corrió como pólvora por los valles. De otros pueblos, de Ayala, de Tlaltizapán, de Yautepec, comenzaron a llegar mensajes. Todos sufrían lo mismo. Todos tenían el mismo odio acumulado en la garganta. La estructura de poder, que parecía de granito sólido, estaba asentada sobre un polvorín de resentimiento. Los dueños de las haciendas, desde sus terrazas ventiladas, veían columnas de humo o movimientos extraños en los cerros y pensaban que eran incidentes aislados de bandidaje. Seguían organizando sus fiestas, confiados en que el orden porfiriano era eterno. No se daban cuenta de que el peón que les servía el vino, el que cortaba la caña y el que cuidaba sus caballos, ya no los miraba al suelo, los estaba mirando al cuello. La ilusión de control de la oligarquía se basaba en el miedo, pero el hambre había vencido al miedo. Zapata había articulado una idea simple pero devastadora. La tierra es de quien la trabaja. No era una tesis comunista importada de Europa, era sentido común agrario. Si nosotros sudamos en ella, si nosotros sangramos en ella, ¿por qué los beneficios son para un hombre que vive en París? Esta pregunta, una vez formulada en voz alta, no podía ser silenciada. El sistema de esclavitud disfrazada estaba a punto de colapsar, no por una crisis económica, sino por una explosión de dignidad humana. Los hacendados creían que eran dueños de todo, de la tierra, del agua y de las personas. Pronto descubrirían que no eran dueños ni de su propio destino. La tormenta se estaba formando en el sur, y no traía lluvia para la caña. Traía fuego para los ingenios. Marzo de 1911. El olor en el estado de Morelos cambió drásticamente. El aroma dulzón de la melaza cocinándose en los ingenios fue reemplazado por un hedor acre y penetrante que cubría los valles como una mortaja gris, el olor de la caña quemada. No era la quema controlada de la zafra, era el incendio de la guerra. Emiliano Zapata, habiendo agotado la vía de los tribunales y los papeles sellados, había dado la orden que los hacendados temían en sus pesadillas más oscuras: abajo los cercos, fuego al cañaveral. La revolución maderista, iniciada en el norte por Francisco I, Madero con un llamado político vago a la democracia, fue interpretada en el sur de una manera literal y física. Para Zapata y sus hombres, el sufragio efectivo no significaba urnas electorales, significaba recuperar la tierra que estaba bajo sus pies. La insurrección dejó de ser una protesta local para convertirse en una marea de destrucción sistemática contra la infraestructura económica del porfiriato. La primera señal de que el mundo se había invertido ocurrió cuando las partidas de campesinos armados, ahora organizados en guerrillas móviles,
Dejaron de pedir permiso y empezaron a tomar. Atacaron la hacienda de Chinameca, la de Tenango, la de Santa Clara. La imagen era bíblica. Cientos de hombres vestidos de manta blanca, con sombreros de paja y machetes en mano, saliendo de la selva baja para invadir los jardines cuidados de las casas grandes. Los administradores y capataces españoles, acostumbrados a inspirar terror con una sola mirada, descubrieron con horror que su autoridad se había evaporado ante el cañón de una carabina 30-30. Muchos huyeron a caballo hacia Cuernavaca o la Ciudad de México, abandonando los libros de contabilidad donde estaban anotadas las deudas eternas de los peones. Esos libros fueron los primeros en arder. Al quemar el papel, Zapata estaba borrando la esclavitud financiera de generaciones. Fue un acto de exorcismo social. Los peones acasillados, que habían nacido y crecido creyendo que el hacendado era un dios intocable, vieron cómo ese dios corría despavorido, dejando atrás sus muebles franceses y sus vinos importados. El clímax de esta primera fase fue el sitio de Cuautla en mayo de 1911. La ciudad estaba defendida por el Quinto Regimiento de Oro, la élite del ejército federal porfirista, una fuerza profesional entrenada en la disciplina europea y armada con ametralladoras modernas. Los generales federales veían a los zapatistas como una turba de indios calzonudos que se dispersarían con el primer cañonazo. Se equivocaron catastróficamente. La batalla de Cuautla fue una carnicería de 6 días donde el coraje desesperado venció a la técnica militar. Los zapatistas no tenían artillería, así que usaron su propia sangre. Avanzaban calle por calle, bajo el fuego de las ametralladoras, usando técnicas de ratoneo. Perforaban las paredes de las casas para avanzar por dentro de las manzanas, evitando las calles abiertas barridas por el plomo. Cortaron el agua de la ciudad, desviando los acueductos que los hacendados habían construido. La sed y el miedo quebraron la moral de la tropa federal. Cuando Cuautla cayó y el cadáver del porfiriato fue arrastrado por las calles, los hacendados de todo el estado comprendieron que el viejo régimen había muerto. Porfirio Díaz renunció días después y partió al exilio en Francia. Los dueños de las haciendas respiraron aliviados, creyendo que con la llegada de Madero, un hombre rico y educado de familia terrateniente del norte, el orden se restablecería y Zapata sería enviado de vuelta a su corral. Pero la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia no trajo la paz, trajo la traición, y con ella la radicalización absoluta del zapatismo. El encuentro entre Madero y Zapata es uno de los momentos más tensos y reveladores de la historia de México. Madero viajó a Cuernavaca para pacificar el estado. Esperaba encontrar a un subordinado agradecido. Encontró a un igual desconfiado. Madero, con su visión legalista y burguesa, le pidió a Zapata que licenciara a sus tropas, que entregara las armas y que esperara pacientemente a que la ley resolviera los problemas agrarios. Le ofreció a Zapata una hacienda en el estado de Veracruz como recompensa personal por sus servicios, tratándolo como si fuera un mercenario que buscaba un pago. La respuesta de Zapata fue un trueno moral. Se cuenta que en una reunión en el Palacio Nacional, mientras Madero hablaba de democracia y paciencia, Zapata se levantó, caminó hacia el presidente y golpeó con fuerza su carabina contra el piso de madera pulida, justo al lado de la bota de Madero. Con la mirada fija en los ojos del apóstol de la democracia, le dijo: «No, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas para mí. Yo me levanté para que al pueblo de Morelos se le devuelvan las tierras que le robaron los hacendados. Si no se cumple con esto, el fusil que hoy golpea este piso volverá a hablar en el monte Du». Zapata entendió en ese instante que Madero era incapaz de comprender el hambre. Para Madero, la revolución era un cambio de gabinete. Para Zapata, era una cuestión de supervivencia biológica. Madero nombró gobernadores a antiguos porfiristas. Mantuvo intacta la estructura del ejército federal que había masacrado a los pueblos y exigió el desarme total de los campesinos antes de repartir un solo metro de tierra. Fue una declaración de guerra burocrática. La ruptura fue inevitable y violenta. Madero envió al general Victoriano Huerta y luego a Juvencio Robles a pacificar Morelos a sangre y fuego. La guerra que siguió
fue de exterminio. Pero Zapata respondió con una bomba ideológica más poderosa que cualquier cañón: el Plan de Ayala, promulgado en noviembre de 1911. Este documento, redactado en una choza de las montañas de Ayosuxtla por el maestro rural Otilio Montaño y el propio Zapata, no era un texto jurídico seco, era un grito de dolor convertido en ley suprema. En él, Zapata llamaba a Madero traidor y declaraba que, debido a la incapacidad del gobierno para hacer justicia, los pueblos tenían el derecho y el deber de tomar la tierra por su propia mano, inmediatamente, con las armas en la mano, sin esperar trámites. La tierra es de quien la trabaja. El Plan de Ayala nacionalizaba los bienes de los enemigos de la revolución, los hacendados, y proponía la expropiación de la tercera parte de los latifundios para dárselos a los pueblos. Con el Plan de Ayala como bandera, la guerra contra las haciendas dejó de ser una serie de escaramuzas para convertirse en una demolición sistemática de la estructura económica. Los zapatistas ya no solo ocupaban las haciendas, las desmantelaban. Atacaban los ingenios no para operarlos, sino para destruirlos. Veían en la maquinaria moderna las turbinas, las calderas, los rieles del tren, los instrumentos de su esclavitud. Hubo escenas de furia ludita donde los campesinos destrozaban a martillazos las centrífugas importadas de Alemania. Quemaban los campos de caña sistemáticamente antes de la cosecha, arruinando a los propietarios. Los hacendados, aterrorizados, huyeron en masa a la Ciudad de México, abandonando sus propiedades a los administradores o dejándolas vacías. Morelos se vació de patrones. El vacío de poder fue llenado por la estructura comunal de los pueblos. Los campesinos, amparados por los fusiles de Zapata, comenzaron a derribar las cercas de piedra que habían odiado durante décadas. Recuperaron los manantiales. Volvieron a sembrar maíz y frijol en las tierras de primera calidad que antes eran exclusivas para la caña de exportación. Fue un retorno a la economía de subsistencia, pero con dignidad. Comían lo que sembraban, no lo que la tienda de raya les vendía. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal ante este desafío a la propiedad privada fue de una brutalidad genocida. El general Juvencio Robles, enviado por el gobierno de la Ciudad de México, primero bajo Madero y luego bajo el usurpador Huerta, implementó la política de tierra quemada y reconcentración. Robles quemaba pueblos enteros, como San Pedro de la Cueva o Nexpa, acusándolos de zapatistas. Ordenó que los habitantes fueran concentrados en las ciudades grandes para cortar el apoyo a la guerrilla, y todo aquel encontrado fuera de los perímetros urbanos era fusilado sin juicio y colgado de los árboles de los caminos como advertencia. Las haciendas se convirtieron en cuarteles militares. Los cascos hermosos, donde antes se bebía champán, ahora eran prisiones y centros de tortura donde los oficiales federales interrogaban a los campesinos. Pero la crueldad de Robles tuvo el efecto contrario. En lugar de aplastar la rebelión, la alimentó. El peón que antes dudaba, al ver su choza quemada y a su familia desplazada, no tenía más opción que subir al monte y unirse a Zapata. La chusma se convirtió en un ejército de sombras, invisible y omnipresente. Los hacendados en el exilio, reunidos en los cafés de la calle Plateros en la capital, leían los periódicos con horror. Sus ingenios estaban en ruinas, sus campos eran ceniza y sus antiguos esclavos ahora cabalgaban con carabinas 30 y sombreros con la imagen de la Virgen de Guadalupe, decididos a morir antes que volver a agachar la cabeza. El sistema feudal de 300 años se había derrumbado en 300 días de fuego. Zapata había cumplido su amenaza. Los dueños lo habían perdido todo, no por un decreto, sino por la justicia salvaje de los desposeídos. Y lo peor para la élite estaba por llegar: el momento en que esos indios decidieran bajar de las montañas y entrar en la propia Ciudad de México. Antes de ser testigos de cómo los antiguos peones entraron al Palacio Nacional y rechazaron el poder absoluto porque solo querían su tierra, si buscas entender la historia real, cruda y sin la censura de los libros oficiales, suscríbete ahora mismo a Archivo de Guerras Latinas. Aquí la historia no es un cuento, es una lección de sangre,
junio de 1914. La ciudad de Cuernavaca, el refugio vacacional favorito de la aristocracia porfiriana y de los emperadores, se había transformado en un círculo del infierno de Dante. El general Pedro Ojeda, un militar federal de la vieja escuela, rígido y orgulloso, se encontraba atrapado dentro de los muros de la ciudad junto con 5.000 soldados de élite y miles de civiles de la alta sociedad que habían buscado protección bajo sus bayonetas. Afuera, en los cerros, en las barrancas y bloqueando cada camino y cada vereda, estaba el Ejército Libertador del Sur. Emiliano Zapata había decidido no gastar vidas en un asalto frontal contra las ametralladoras federales. Había decidido aplicar la estrategia de la asfixia. Cortó el ferrocarril, dinamitó los puentes y, por lo más letal de todo, desvió el agua. La ciudad quedó aislada del mundo. Durante 2 meses, el jefe Zapata esperó pacientemente, fumando su puro en el cuartel general de Tlaltizapán, mientras el hambre hacía el trabajo sucio que las balas no podían. Dentro de Cuernavaca, la civilización se desmoronaba. Los reportes que lograban salir, contrabandeados por mensajeros que arriesgaban la vida, describían escenas de degradación atroz. Los caballos de la caballería federal, orgullo del regimiento, fueron los primeros en ser sacrificados para alimentar a la tropa. Cuando se acabaron los caballos, siguieron los perros callejeros, luego los gatos y finalmente las ratas y las lagartijas. Las damas de sociedad, acostumbradas a las fiestas de té en los jardines Borda, se peleaban ahora por cáscaras de fruta en la basura. Los soldados, debilitados por el tifus y la disentería, desertaban por cientos, saltando las murallas en la noche para rendirse a los zapatistas, prefiriendo la misericordia del enemigo o una bala rápida antes que la agonía lenta de la inanición. Ojeda, viendo que la resistencia era inútil y que el canibalismo era la siguiente etapa, ordenó una ruptura del cerco. Fue una marcha de la muerte. De los miles que salieron intentando huir hacia el Estado de México, solo un puñado llegó. Los zapatistas los cazaron en la sierra como a venados. El ejército federal en Morelos dejó de existir. Con la caída de Cuernavaca y la huida del dictador Victoriano Huerta en julio de 1914, ocurrió lo impensable, el vacío total de poder. Los hacendados, los jueces, los policías, los curas conservadores y los administradores habían huido o muerto. Morelos se quedó solo, y en ese silencio nació la utopía. Entre mediados de 1914 y mediados de 1915 existió la Comuna de Morelos, un experimento social único en la historia de América. Los esclavos tomaron el control total de los medios de producción y, contrario a lo que predecían los intelectuales de la Ciudad de México, que esperaban el caos bárbaro y la anarquía sangrienta, lo que surgió fue un orden sorprendente y funcional. Zapata y sus intelectuales, hombres como Manuel Palafox, el Gato, un administrador brillante y despiadado que actuaba como secretario de Agricultura, comenzaron a repartir la tierra. Pero no fue un reparto caótico. Se basaron en los mapas antiguos y en los linderos de los pueblos. Se restituyeron los ejidos. Los ingenios azucareros que no habían sido destruidos fueron nacionalizados, pero no para el Estado, sino como ingenios de servicios públicos. Eran operados por los propios trabajadores, y las ganancias se usaban para financiar la guerra y comprar medicinas. Por primera vez en 300 años, el hombre que cortaba la caña recibía el beneficio de su venta. La producción de alimentos se disparó. Donde antes solo había caña para la exportación, ahora había maíz, frijol, chile y calabaza. El hambre desapareció de Morelos, mientras el resto del país se moría de inanición por la guerra civil. La justicia también cambió. Se abolieron los juzgados corruptos y se instauró la justicia consuetudinaria. Los jefes de pueblo y los ancianos resolvían las disputas bajo los árboles, de manera rápida y oral. Se fundó un banco agrícola para dar crédito a los campesinos, rompiendo para siempre la dependencia de la tienda de raya. Zapata, el Atila del Sur, según la prensa conservadora, demostró ser un estadista agrario. No quería poder político, quería viabilidad económica para su gente. Los pueblos vivían en una democracia armada. Los hombres trabajaban la tierra con el fusil al hombro. Si sonaba la campana de la iglesia, dejaban el arado.
Tomaban el arma y se convertían en soldados para defender su milpa. Era la realización perfecta del sueño del Plan de Ayala. Sin embargo, la revolución no podía quedarse aislada en Morelos. En el norte, la División del Norte de Pancho Villa y el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza habían derrotado también a Huerta, pero ahora se peleaban entre ellos. Carranza, un terrateniente de Coahuila que despreciaba profundamente a Zapata y a sus indios, representaba la continuidad del modelo de hacienda, aunque reformado. Zapata sabía que Carranza era el nuevo enemigo. Para enfrentarlo, tuvo que buscar un aliado improbable, Pancho Villa. Diciembre de 1914. La Ciudad de México contenía el aliento. Los ejércitos campesinos, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur entraban en la capital. La élite urbana, aterrorizada por años de propaganda que describía a los zapatistas como monstruos violadores y caníbales, cerró sus puertas y escondió a sus hijas. Esperaban el saqueo, el incendio y la venganza. Lo que vieron fue un choque cultural que los dejó mudos. Los zapatistas entraron en la ciudad no como conquistadores romanos, sino como peregrinos humildes. Caminaban en silencio, maravillados por los edificios altos, con sus estandartes de la Virgen de Guadalupe al frente. No saqueaban, iban tocando las puertas de las mansiones de la colonia Roma, sombrero en mano, pidiendo un taco por el amor de Dios. La anécdota más famosa de esa ocupación ocurrió en la casa de una familia aristocrática que no había huido. Un grupo de zapatistas tocó a la puerta. El dueño, temblando, abrió esperando la muerte. El capitán zapatista, un hombre bajito de piel oscura, le preguntó con suavidad si tenía algo de comer. El dueño les dio pan y café. Los zapatistas comieron en la cocina, dieron las gracias y se fueron. Antes de salir, el capitán vio una máquina de escribir. Le preguntó al dueño qué era eso. «Es para escribir, señor». El zapatista la miró con fascinación y respeto, pero no la tocó. No venían por las máquinas, ni por el oro, ni por el poder urbano. Venían solo para asegurarse de que nadie les quitara su tierra en Morelos. Esa humildad armada aterrorizó a la burguesía más que la violencia, porque era incomprensible para su lógica de codicia. El encuentro entre Villa y Zapata en Xochimilco, el 4 de diciembre de 1914, selló la alianza efímera entre el norte y el sur. Fue el encuentro de dos mundos. Villa, el centauro expansivo, ruidoso, abstemio pero comedor voraz, vestido con uniforme militar color caqui. Zapata, el charro elegante, reservado, desconfiado, que bebía coñac pero hablaba poco. Se unieron por el odio común a Carranza y a los perfumados de la ciudad. «Esos desgraciados nos han robado siempre», dijo Villa. Zapata asintió y respondió con su voz suave. «Al pueblo lo han engañado siempre con palabras. Nosotros queremos hechos». Pactaron apoyarse mutuamente, pero era evidente que sus visiones eran distintas. Villa quería conquistar el país. Zapata solo quería que dejaran en paz a sus pueblos. El momento simbólico supremo ocurrió días después en el Palacio Nacional. Villa y Zapata entraron al salón presidencial. Allí estaba la silla presidencial, el trono de los dictadores, el objeto por el que se habían matado miles de mexicanos. Villa, riendo, se sentó en ella para la foto histórica, bromeando sobre su comodidad. Invitó a Zapata a sentarse. Zapata miró la silla con una repulsión física evidente. «No», dijo, negándose a ocuparla. «Esa silla está embrujada. Cualquier hombre bueno que se sienta ahí se convierte en un malvado. Deberíamos quemarla». Zapata entendió en ese instante una verdad política profunda que Villa ignoraba. El poder centralizado del Estado, representado por esa silla y ese palacio, era la causa del problema, no la solución. Mientras el poder residiera en la Ciudad de México, los campesinos siempre serían esclavos. Los zapatistas abandonaron la capital pocas semanas después. Se sentían asfixiados en la ciudad de asfalto. «Aquí el aire no se puede respirar y el agua sabe a tubo», decían. Regresaron a sus montañas, a su aire libre, a su comuna. Dejaron el poder político en la mesa para desconcierto de los políticos profesionales. No querían gobernar México, querían vivir en libertad en Morelos, pero al retirarse
dejaron el campo libre a su enemigo más peligroso, Venustiano Carranza y su general Álvaro Obregón. Carranza no era un idealista como Madero, ni un borracho como Huerta. Era un estadista frío, calculador y despiadado. Entendió que no podía derrotar a Zapata militarmente en las montañas, así que decidió derrotarlo por asedio y política. El año 1915 fue el año de la guerra total. Carranza, fortalecido por las derrotas de Villa en el norte, giró toda su maquinaria de guerra hacia el sur. Pero esta vez no envió al ejército federal incompetente. Envió al nuevo ejército constitucionalista, un ejército revolucionario, joven, bien equipado y motivado por un nacionalismo burgués. Al mando de la campaña contra Morelos puso al general Pablo González, un hombre sin talento militar pero con una capacidad infinita para la crueldad. González no vino a combatir guerrillas, vino a destruir la base biológica del zapatismo. El asedio carrancista a Morelos fue mucho peor que el de los federales. Carranza decretó el bloqueo total, prohibió la entrada de alimentos, medicinas, municiones y combustible. Morelos se convirtió en una isla rodeada de enemigos. La comuna, esa utopía agraria, comenzó a sufrir. La falta de balas obligó a los zapatistas a fabricar pólvora casera con cabezas de cerillos y carbón y a fundir campanas de iglesia para hacer cañones. La falta de medicinas hizo que las heridas leves se convirtieran en gangrena mortal. Y entonces llegó la plaga. En medio del hambre y la guerra, brotes de tifo y luego la terrible influenza española golpearon a una población desnutrida. Los pueblos que habían celebrado su libertad un año antes, ahora enterraban a sus hijos en fosas comunes. Pero los hacendados no volvieron. Eso era lo único irreversible. Las ruinas de las haciendas, quemadas y cubiertas de enredaderas, permanecían como monumentos a la ira campesina. Zapata, desde su caballo, haz de oros, veía cómo su sueño era estrangulado lentamente por la política nacional. Sabía que la guerra militar estaba estancada. No podía tomar la capital, pero Carranza no podía tomar la sierra. El empate era sangriento. Fue entonces cuando el gobierno, incapaz de vencer al charro en el campo de batalla, decidió que la única forma de acabar con la rebelión era matando al hombre que encarnaba la dignidad de la tierra. Se preparó la traición final, una trampa psicológica diseñada para explotar la única debilidad de Zapata, su desesperada necesidad de municiones para seguir defendiendo a su pueblo. Abril de 1919. La atmósfera en las montañas de Morelos ya no era el aire fresco de la libertad que se respiraba en 1915. Era una sustancia densa, cargada de muerte y podredumbre, que pesaba más que el plomo de las balas. La resistencia zapatista, que había mantenido en jaque al gobierno nacional durante casi una década, se encontraba en su punto de fractura física y moral. El bloqueo militar impuesto por el gobierno de Venustiano Carranza había convertido al Estado en un gueto amurallado donde no entraba ni un grano de maíz ni una caja de quinina. A esto se sumó el jinete apocalíptico de la biología. La pandemia de gripe española de 1918 había barrido los pueblos desnutridos, llevándose a familias enteras que habían sobrevivido a las ametralladoras, pero que no tenían defensas inmunológicas contra el virus. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, el hombre que había desafiado a un imperio económico global y a 3 presidentes de la República, se encontraba acorralado como un animal de caza en las estribaciones de la sierra. Se movía constantemente, nunca durmiendo 2 noches bajo el mismo techo, acompañado solo por una escolta reducida de fieles que parecían espectros por la hambruna. Dormía con un ojo abierto, la carabina 30-30 entre las piernas y la mano en el revólver, atormentado por la responsabilidad de ver a su pueblo morir lentamente. La falta de municiones era crítica. Un ejército sin balas deja de ser un ejército para convertirse en un grupo de hombres esperando su turno para morir. Fue en este preciso momento de vulnerabilidad logística y desesperación estratégica cuando el gobierno federal, encabezado en la región por el general Pablo González, un hombre conocido como el Ogro, por su falta de escrúpulos y su brutalidad sistemática, decidió que había llegado la hora de jugar su carta maestra.
González y sus asesores de inteligencia entendieron una verdad fundamental. No podían derrotar a Zapata en el campo de batalla. Lo habían intentado durante años con cañones, aviones y miles de soldados. Y habían fracasado porque Zapata era el terreno mismo, era la barranca, la cueva y la milpa. Para destruirlo, tenían que sacarlo de su elemento. Tenían que matarlo con el arma más vieja y sucia de la historia humana, la traición. El instrumento elegido para esta operación quirúrgica de engaño fue el coronel Jesús Guajardo, un oficial del Ejército Federal con una reputación pública de borracho, jugador empedernido y hombre violento. Era el perfil perfecto para fingir un descontento creíble. La operación de inteligencia fue maquiavélica en su diseño. Guajardo comenzó a esparcir rumores de que estaba harto de Carranza y de Pablo González, de que estaba a punto de rebelarse. Hizo llegar mensajes secretos a Zapata, ofreciendo lo único que el caudillo no podía rechazar: la deserción de un regimiento entero con sus armas y, lo más importante, miles de cartuchos de munición nueva y fusiles modernos. Zapata, desconfiado por naturaleza y endurecido por 10 años de promesas rotas, no mordió el anzuelo de inmediato. Exigió una prueba de lealtad, pero no una prueba de papel, sino una prueba de sangre. Le pidió a Guajardo que, si era verdad que estaba de su lado, atacara a una columna de exzapatistas que se habían pasado al gobierno, los llamados victorianos, estacionados en Jonacatepec. Y aquí es donde la historia revela la psicopatía absoluta del poder. Con el permiso secreto y por escrito de sus superiores, Carranza y González, Guajardo atacó a sus propios compañeros de armas. El 9 de abril, sus tropas asaltaron la plaza de Jonacatepec y masacraron a 50 soldados federales. Sacrificó a 50 peones uniformados del gobierno para ganar la confianza del líder de los peones rebeldes. Fue una carnicería fratricida orquestada desde un escritorio en la Ciudad de México. Cuando Zapata recibió los reportes de la batalla y vio las armas capturadas que Guajardo le ofrecía como tributo, bajó la guardia. Su lógica era humana. Creyó que nadie, por muy vil que fuera, mataría a sus propios hombres solo para fingir una deserción. Subestimó el cinismo abismal de una clase política que despreciaba tanto la vida de un soldado de leva federal como la de un guerrillero zapatista. La mañana del 10 de abril de 1919, el destino se puso en marcha. Zapata montó su caballo alazán, el magnífico As de Oros, un animal de estampa impresionante que el propio Guajardo le había regalado días antes para sellar la alianza. Se dirigió con su escolta hacia la hacienda de Chinameca, el lugar pactado para la entrega de las municiones y la comida final. El sol caía a plomo sobre los campos de caña abandonados. Sus hombres sentían una inquietud animal, ese sexto sentido que desarrollan los veteranos antes de la catástrofe. El aire olía a trampa. Gilberto Magaña y otros generales le rogaron que no entrara, que enviara a alguien más a recoger las municiones, que la situación apestaba. Pero la necesidad era absoluta, y la tentación de armar a su gente nubló la prudencia del caudillo. Zapata decidió entrar. Dejó a su escolta principal y a sus generales fuera de los muros perimetrales, ocultos en la maleza, y avanzó hacia el casco de la hacienda acompañado solo por 10 hombres de su guardia personal. Al cruzar el portón principal, la trampa se cerró con una precisión teatral y cobarde. El patio de la hacienda estaba en silencio. Una guardia de honor de tropas de Guajardo estaba formada en 2 filas, supuestamente para rendirle honores militares al general revolucionario. Guajardo no estaba en el patio, estaba adentro, bebiendo cerveza fría, esperando el sonido. Cuando el caballo de Zapata llegó al centro geométrico del patio, el clarín de la hacienda tocó la llamada de honor. Fue la señal sonora de la muerte. Los soldados formados no presentaron armas en saludo. En un movimiento ensayado, levantaron sus fusiles Mauser y dispararon a quemarropa una descarga cerrada desde todas las direcciones. Al mismo tiempo, hombres ocultos en las azoteas abrieron fuego con ametralladoras. No hubo combate, fue una ejecución masiva. El Cuías de Oros cayó muerto al instante, destrozado por el plomo. Zapata, acribillado por múltiples impactos antes de tocar el suelo,
Ni siquiera tuvo tiempo de sacar su pistola, esa pistola con la cacha de plata que era su símbolo. Su cuerpo, el cuerpo del hombre que había liberado a los esclavos del sur, golpeó la tierra polvorienta de la hacienda, esa misma tierra por la que había matado, por la que había vivido y por la que ahora moría traicionado. El cadáver fue cargado como un trofeo de caza sobre una mula de carga, con el cuerpo doblado y colgando, y llevado a la ciudad de Cuautla esa misma tarde, a paso rápido. El general Pablo González, eufórico, telegrafió a Carranza: «El bandido ha muerto». Ordenó que el cuerpo se exhibiera en la inspección de policía, bajo la luz cruda y amarilla de una bombilla eléctrica, para que la prensa nacional y el pueblo vieran que el mito era carne mortal y corruptible. Creyeron que mostrando el cuerpo destrozado, sucio y sin vida, romperían el espíritu de la rebelión para siempre, pero calcularon mal la profundidad del alma campesina. Miles de indígenas y campesinos desfilaron en silencio frente al cadáver durante la noche. Los oficiales federales, con sus uniformes impecables, esperaban ver lágrimas de derrota, sumisión y miedo. Lo que vieron fue una negación colectiva que fundó una religión secular. Los campesinos miraban el cuerpo inerte y susurraban entre ellos con convicción absoluta: «Ese no es. A Emiliano le falta un lunar en la mejilla. Ese es más gordo y más prieto. Emiliano tenía un dedo meñique más corto porque lo perdió en una lazada de toro». Allí, frente a la evidencia física irrefutable de la muerte, nació la inmortalidad. La leyenda se propagó instantáneamente por los valles y las montañas. Zapata no había muerto. Era demasiado astuto para caer en una trampa así. Había enviado a un compadre que se le parecía para engañar al gobierno. Él había huido a Arabia con un compadre sirio, o estaba escondido en la cueva más profunda e inaccesible del cerro del Teposteco, esperando el momento justo de regresar. Al matar al hombre biológico, el gobierno había creado un fantasma omnipresente que vigilaría las milpas para siempre, una entidad que no podía ser alcanzada por las balas. La muerte de Zapata fue celebrada con champán francés en el Palacio Nacional. Venustiano Carranza, el viejo barón de Cuatro Ciénegas, creyó que había ganado la partida final, que el problema agrario estaba resuelto con la eliminación del agitador y que los hacendados podrían regresar eventualmente a reconstruir su paraíso perdido. Se equivocó de nuevo, y esta vez el error le costaría la vida. El zapatismo no era un culto a la personalidad que dependiera de un solo hombre, era una necesidad económica visceral de miles. Los jefes sobrevivientes, liderados ahora por Gildardo Magaña, un intelectual pragmático, diplomático y estratega, no se rindieron ni se dispersaron. Al contrario, la furia fría por el asesinato vil de su jefe unificó a las facciones dispersas bajo un mando común. Entendieron que no podían ganar la guerra militarmente contra el Ejército Nacional en una batalla frontal, pero podían ganarla políticamente si el régimen de Carranza caía. Y Carranza cayó. En 1920, la rueda de la revolución giró una vez más. El general Álvaro Obregón, el vencedor militar de la revolución, se levantó en armas contra Carranza con el plan de Agua Prieta. Obregón era un hombre astuto, realista y brutalmente pragmático. Sabía que para gobernar México necesitaba pacificar el sur, que era una herida abierta sangrando recursos. No quería cometer el error de Carranza de tener una guerra eterna en Morelos, así que hizo lo impensable para la mentalidad aristocrática. Viajó al sur y pactó con los herederos de Zapata. Reconoció su fuerza y su legitimidad. El acuerdo de 1920 fue la victoria paradójica y definitiva de la revolución sureña. Los zapatistas depusieron las armas y se integraron al nuevo ejército mexicano a cambio de una sola cosa: la tierra. No pidieron ministerios, ni embajadas, ni dinero. Pidieron los títulos de propiedad. Obregón cumplió. Se aceleró el reparto agrario en Morelos como nunca antes. Lo que los batallones federales no pudieron impedir, con cañones durante una década, se logró con la firma de decretos burocráticos que legalizaban lo que los campesinos ya habían tomado por la fuerza de los hechos. El peón acasillado, esa figura de esclavo sin futuro atado a la tienda de raya,
Dejó de existir legal y físicamente en México. Se convirtió en ejidatario, dueño colectivo de la tierra que trabajaba, un hombre libre con un fusil en su casa para defender su parcela. ¿Y los hacendados? ¿Qué pasó con los dueños de los apellidos ilustres, los Escandón, los García Pimentel, que vivían en el exilio en París, Nueva York y Madrid, esperando que la pesadilla terminara para volver a sus palacios? Nunca volvieron. Esa fue la verdadera y radical revolución. A diferencia de otros conflictos civiles en la historia, donde la élite recupera sus privilegios al final de las hostilidades, en Morelos, la destrucción del sistema de hacienda fue total, absoluta e irreversible. Los cascos de las haciendas, esos palacios versallescos con sus pianos de cola y sus espejos venecianos, se quedaron en ruinas, devorados por la selva baja caducifolia. Las raíces de los amates rompieron los pisos de mármol, los techos colapsaron sobre los salones de baile. Se convirtieron en escuelas rurales, en bodegas de ejidos o en monumentos fantasmales al pasado opresor. Las chimeneas de ladrillo rojo de los ingenios quedaron como obeliscos muertos de una era de esclavitud industrial. La maquinaria alemana fue vendida como chatarra por kilo o se oxidó bajo la lluvia tropical. La clase social que había gobernado Morelos como señores feudales durante 3 siglos fue borrada del mapa económico y político. No hubo restauración. El azúcar volvió a producirse años después, sí, pero bajo el modelo de cooperativas campesinas y con el gigantesco ingenio de Zacatepec, administrado por el Estado, nunca más bajo el látigo del capataz privado. El costo humano de esta transformación fue atroz, casi bíblico. El estado de Morelos perdió casi la mitad de su población total entre 1910 y 1920. Murieron en combate, fueron víctimas de las masacres de exterminio de los generales federales Juvencio Robles y Pablo González. Murieron de hambre en los cerros o fueron llevados por las epidemias. Fue una sangría demográfica sin precedentes, pero para los sobrevivientes, para los que quedaron de pie sobre la tierra quemada, el sacrificio valió la pena. Un anciano zapatista, entrevistado décadas después por un historiador, lo resumió con una claridad brutal y conmovedora. Antes de Zapata, caminábamos mirando al suelo, y el patrón nos pegaba en la cara si nos atrevíamos a mirarlo a los ojos. Después de Zapata, nos moríamos de hambre a veces, es cierto, pero caminábamos mirando al frente, y nadie, nunca más, nos levantó la mano sin recibir respuesta. La dignidad se había comprado con sangre, y el precio, por alto que fuera, se consideraba justo. El legado legal y tangible de esta lucha titánica es el artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917. Es el documento más avanzado de su tiempo en materia social a nivel mundial, anterior incluso a la Constitución soviética. Este artículo consagra que la propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, pero también tiene el derecho inalienable de expropiarlas por utilidad pública y de dotar de tierras a los pueblos que carezcan de ella. Ese párrafo, que es la columna vertebral ideológica del México moderno y que frenó el latifundismo durante el siglo XX, fue escrito con la tinta de las ideas de Zapata y con la sangre derramada de sus campesinos analfabetos. Ningún otro movimiento campesino en la historia de América Latina logró inscribir sus demandas en la ley suprema de la nación de manera tan permanente y transformadora. Hoy, la figura de Emiliano Zapata es omnipresente en la iconografía mexicana. Pero no debemos recordarlo como una estatua de bronce inofensiva en un parque, ni como una estampa en una camiseta. Debemos recordarlo como el hombre que rompió el orden natural de las cosas. Los hacendados lo trataron como a un bandido vulgar. Los políticos liberales como Madero lo trataron como a un salvaje impaciente. Y los generales federales lo trataron como a un problema táctico. Pero él los derrotó a todos, no porque ganara la guerra militar, que técnicamente perdió, sino porque cambió para siempre la estructura mental de los oprimidos. Les enseñó una verdad peligrosa, que el amo solo parece grande porque el peón está de rodillas. Al final, la historia de la destrucción de las haciendas de Morelos
es una advertencia eterna para las élites económicas de cualquier época y lugar, cuando la desigualdad se vuelve humanamente insoportable, cuando la ley es sorda ante la injusticia y cuando se le quita todo a un ser humano, incluso la esperanza de comer mañana, se crea un tipo de guerrero que no tiene absolutamente nada que perder. Y ese guerrero es capaz de derribar muros de piedra con las manos desnudas y de incendiar el mundo para calentarse. Zapata murió asesinado en Chinameca. Sí, su cuerpo se pudrió en la tierra, pero la hacienda murió con él y esa no resucitó. Y en los campos de Morelos, donde hoy crece el maíz, el sorgo y la caña bajo el sol implacable, la tierra tiene dueños con manos callosas y piel oscura que todavía dicen, cuando truena fuerte en la sierra durante las lluvias de agosto, que es el general galopando en su caballo blanco para vigilar que nadie, nunca más, vuelva a poner cercas donde no deben ir. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión profunda, cruda y sin concesiones, en la historia de la destrucción de la esclavitud en México. Si esta narración te ha ayudado a entender que la libertad no es un regalo que se pide, sino una conquista que se arrebata, suscríbete al canal Archivo de Guerras Latinas. Activa las notificaciones y comparte este video para que la memoria histórica no sea otra víctima del paso del tiempo. Hasta la próxima batalla.